Pasaron las elecciones, nuevo o mismo intendente, podríamos decir, cualquiera de las dos es válida. No es extraño pensar que más o menos las políticas a aplicar en este nuevo periodo sean las mismas o similares. Como siempre decimos, hacer un poco de memoria nos puede ayudar a no cometer los mismos errores sistemáticamente. Cada vez que cierra un periodo es inevitable hablar del déficit y lo cierto es que siempre hay déficit, como por ejemplo al cierre del segundo periodo del gobierno de Los Santos, el mismo fue motivo de larga discusión. En aquel entonces el Partido Nacional, con el actual intendente a la cabeza, acusaba al ejecutivo saliente de Los Santos de haber dejado a la intendencia con un déficit que catalogaba de agujero negro. De Los Santos respondía entonces que el mismo ascendía a unos 45 millones de dólares aproximadamente, cifra que según él estaba lejos de las acusaciones del ingeniero. Lo cierto es que todo esto derivó en la solicitud de ambas partes de una auditoría. En el caso de Los Santos, pública, y en el caso del hoy intendente reelecto, a una consultora privada. Los resultados de ambas son de público conocimiento y no vamos a entrar en esos detalles. Lo que sí hay que tener claro es que fuera cual fuera el déficit, no lo habíamos generado los trabajadores. Ahora, ¿cómo siguió todo esto? En 2017, si no recuerdo mal, ingresa a la Junta Departamental para su consideración un fideicomiso financiero por 80 millones de dólares aproximadamente, solicitado por el Ejecutivo Departamental. En aquel entonces el motivo de dicho fideicomiso era el supuesto déficit fiscal del que hablábamos, con el que se encontraba el gobierno departamental del intendente Antía. Tengamos bien claro que cuando se habla de fideicomiso hablamos de endeudamiento, es decir, el Ejecutivo Departamental solicita a la Junta Departamental, a los ediles que representan a la sociedad de Maldonado, la autorización para endeudarse, más de lo que están, dicho sea de paso, ¿no? Y deben exponer para esto y por escrito los motivos de la solicitud. Pero entre todos estos tira y afloje, políticos y mediáticos, andaba boyando nuestra plataforma, aquella que fue elaborada por la directiva anterior de este sindicato en complicidad, si se quiere, con la administración de turno, la que nos dejaría con una pérdida de salario irrecuperable, la que cambiaba productividad por antigüedad y otras cositas, ¿se acuerdan? Tenemos que recordar que el ingeniero Antía manifestaba en los medios, luego de haberse acordado con la administración esos magros reclamos que nada tenían que ver con los trabajos en aquellos largos plenarios de delegado, detalle no menor, que el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos con los trabajadores, o sea, nuestra plataforma, dependía de la aprobación del fideicomiso en la Junta Departamental y que para ello se precisaban mayorías especiales que no las tenía en aquel entonces. De lo contrario, sería imposible cumplir con las demandas de los trabajadores. Es decir, que primero se comprometió para luego decir que no se sabía si podía cumplir. Perdón que sea reiterativo, pero tiene que quedar clara la idea, dando a entender así que nuestra plataforma era parte de ese documento que constaba explícito en el mismo. Quiero decir que en alguna parte del documento decía compromiso con los trabajadores municipales, o sea, aumentos, o sea, todo lo que refería a plata. No sé si soy claro. La pregunta que uno se hacía en aquel entonces cuando accedíamos al documento era: ¿y nuestra plataforma dónde está? Lo cierto es que en dicho documento ni siquiera se hacía mención a nuestras reivindicaciones. Es decir, no decía absolutamente nada que por lo menos diera a entender que a la hora de elaborar ese documento, a alguien del Ejecutivo se le pasara por la cabeza los reclamos y compromisos asumidos con los trabajadores municipales. Las conclusiones que uno podía sacar en aquel entonces era: o se nos mintió a nosotros o se le mintió a la población, ya que el intendente, como dije anteriormente, lo manifestó públicamente. Ustedes se preguntarán a qué viene todo este relato. Y la respuesta que seguramente se impone es que vuelvan las solicitudes de aprobación de fideicomisos financieros, ya que el déficit persiste y se incrementa cada vez más. Y nuestro documento, el que va a definir nuestro futuro por 4 años que nos quedan por delante,
podría otra vez ser condicionado por este tipo de herramientas políticas, que nada tiene que ver con nosotros. Pero acá abro un paréntesis. La situación de hoy no es la misma que la de aquel entonces, ya que hoy las mayorías especiales están garantizadas. El intendente las tiene, la población se las dio. Es decir que de darse nuevamente esta situación o algo similar, dependerá pura y exclusivamente de la voluntad política directa del intendente. En este caso, se limitan los no se puede, que tantas veces escuchamos, a tenerlo en cuenta. Nuestra discusión estará centrada en los acuerdos que se consigan y eso será un compromiso que deberán asumir los 2000 afiliados, si es que queremos ser respetados en nuestros derechos. Así como nadie queda fuera de la plataforma, nadie podrá rehusar el defender la misma. Para quien no lo entienda así, serán 4 años muy largos recorriendo los corredores pidiendo favores. Que tengan mucha suerte. Las elecciones ya pasaron, ya no nos necesitan. La plata para los trabajadores nunca es un gasto, siempre es una inversión.